Estamos conversando con Andrea Groboco Patel. Andrea, yo te hago una breve introducción porque sé que vos sos una persona muy inquieta, trabajás muchísimo, conocés a mucha gente. Nosotros nos conocimos en el año 2015, esa es una de mis virtudes, tengo mucha memoria visual, en un programa que vos llevabas adelante en la UCA, donde invitaste a unos emprendedores y no sé cómo nos conectamos ni por qué, pero hace ese momento que te conozco y de ese momento que te admiro como una persona emprendedora, visionaria, con mucho empuje, y que realmente, digamos, obviamente no soy muy creativo en admirarte porque hay un montón de gente que yo pienso que te admira y que sos una voz de referencia, por eso te invitamos a que conversemos. He visto varias entrevistas tuyas y no quisiera aburrirte con las mismas preguntas de siempre, así que vamos a intentar ser creativos. Y quiero arrancar con una primera pregunta que es, hay una palabra que se repite una y otra vez y es resiliencia. Y yo sé que vos tomaste varias decisiones importantes en tu vida y me gustaría que me cuentes algunos hitos que para vos son importantes hoy y que formaron tu carácter, tu forma de ver el mundo. Bueno, buenísimo, mil gracias. Gracias por este espacio. A mí me encanta esto de compartir lo que viví, lo que aprendí, porque justamente desde el 2015 más o menos es una etapa de mi vida donde quiero compartir aprendizajes. Era una etapa donde los transformábamos en programas académicos y sigo en eso, tratando de que todo lo que aprendo, poder compartirlo, porque no tenemos toda la vida para todos aprender todo. Entonces, y sí, resiliencia es una palabra que a mí me encanta, porque siento que cuando me preguntan cuáles fueron tus fracasos, tus dificultades, me cuesta pensarlos como fracasos, me gusta pensarlos como aprendizajes. Yo tengo dentro de mi vida varias etapas que me marcaron, algunas personales y otras profesionales. Dentro de lo personal, yo diría que vivía como en una comunidad pequeña, yendo a la escuela pública, entendiendo el entorno y creciendo de una manera feliz, diría, sin entender o sin darme cuenta todos los problemas de salud, las dificultades económicas, porque de alguna manera nuestros padres nos protegían, también nos desafiaban, pero nos protegían. Cuando me caso, tengo mi primer hija con una discapacidad. Te diría, fue la primera vez que me di cuenta que tenía que ir al psicólogo o a la psicóloga, porque ahí no entendía muy bien cómo posicionarme nuevamente en esta nueva etapa de mi vida, ¿no? Y bueno, la verdad que fue muy interesante porque aprendí muchísimo de la discapacidad, pero también de la diversidad, de cómo empezar a entender a los otros o a las otras personas que tienen miradas diferentes y cómo de eso nutrirnos para salir mejores, ¿no? Y eso es una pequeña parte de la resiliencia que aprendí yo, pero también que la veo en mi hija, que hoy ya tiene 32 años, ¿no? Cómo salir fortalecido frente a las situaciones. Nosotros decimos, no nos tocan las mejores cartas, pero sí hay que aprender a jugar con las que nos tocan. Esa fue una etapa en lo personal que me hizo más resiliente. Y después viene otra etapa donde trabajo en la empresa familiar, como todas las personas que trabajamos en las pymes familiares, tenemos que tratar de ser rentables, de ser sustentables en el tiempo, pero también tener armonía familiar. O sea, lograr la armonía, seguir teniendo hermanos, padres, primos, a pesar no, o junto con el sostener o hacer crecer empresas, es un tema muy grande en Argentina y en el mundo. Yo creo que también soy resiliente por haber trabajado con mi padre, con mi hermano, por hacerme un lugar en una empresa patriarcal. Todos estábamos educados en una cultura tradicional donde parecía que las empresas las iban a dirigir los hombres, que el estilo de liderazgo era masculino. Y a mí me costaba, porque yo también quería ser protagonista, y me costaba hacerme un lugar, me costaba darme cuenta que también era una buena líder.
creo que también ahí fui bastante resiliente porque me pude hacer un lugar. Y así distintas etapas, ¿no? Me hice cargo de algunos negocios en el exterior, viajar, tenía 4 hijos, equilibrar eso y no sentirte ni culpable, ni tampoco menos por tener que manejar esas dos situaciones, ¿no? Después terminé vendiendo esa empresa familiar, eso también fue un tema interesante porque yo pensaba que los Grobo o la empresa que había construido era mi quinto hijo, y soltar eso, la verdad que es difícil, sobre todo cuando estaba en un momento de expansión, de crecimiento, era una empresa que de 5 personas la habíamos llevado a 1000, de una comunidad muy pequeña del interior se había internacionalizado. Tomar esa decisión también fue importante, pero no sabes todo lo que aprendí y lo más resiliente que salí con esa situación, y cómo también es interesante que ahora estos términos resiliencia están siendo reemplazados por antifragilidad. ¿Por qué? Porque la resiliencia es cuando vos, a pesar de las dificultades, de las problemáticas, te volvés a levantar y salís fortalecido. La antifragilidad es justamente que salga fortalecido y no salgas destruido de esta situación, sino que al revés, sigas siendo mejor y más fuerte, ¿no? Y creo que eso es muy interesante también. Bueno, a partir de Resiliencia, tengo 2 empresas que llaman Resiliencia S.A. y Resiliencia SGR. Mirá lo que me gusta esa palabra. Resiliencia S.A. es una dueña de campo. Resiliencia SGR es una empresa que armé para incluir financieramente a las pymes y a los emprendedores. Queremos asesorarlos, darles avales, ser un puente para que realmente haya inclusión financiera real y concreta. Y eso es resiliencia, así que mirá si tengo resiliencia por distintos espacios. Impresionante, Andrea, tu capacidad de crear espacios donde ayudas a las demás personas. Te quería preguntar, vos sos considerada una de las voces de autoridad en todo este tema de inclusión, discapacidad, bueno, por tu historia que me acabas de contar, y te agradezco muchísimo esta apertura, porque es meterse en tu intimidad, y lo veo como un acto de confianza y de apertura a los demás, para que sepan que, bueno, que no todos los caminos son fáciles hacia el éxito, vamos a poner una palabra, ¿no? Que son más bien bastante difíciles. Estuve leyendo tus entrevistas, estuve viendo qué te interesa, qué tuiteás, y leía un poco algo que a mí también me interesa mucho, que es el mundo pyme, el mundo de la pequeña y mediana empresa, que como ambos sabemos, en la Argentina, y calculo que también a nivel mundial, son los principales empleadores, ¿no? Que generalmente, como te pasó a vos, son empresas de extracto familiar muchas, entonces se mezcla la familia, el trabajo. Eh, y hablabas del liderazgo femenino en este tipo de compañías, ¿no? O sea, ya sabemos que a nivel, digamos, de las grandes empresas es un 8% aproximadamente el liderazgo. Hoy, por ejemplo, está Fundación Endeavor. Yo entrevisté hace poco, bueno, hace 2 años a Juli Darcy, que la adoro, me parece una persona espectacular. Pero en el mundo pyme no tenía el dato que leyéndote me iluminaste. Son también muy pocas las mujeres que lideran pymes. Yo conozco varias, la verdad. Pero sí es verdad que sigue siendo un mundo de hombres, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en Vistas, en mi amigo Alejo Cantón, digamos, y la comunidad de Vistas de que formé parte hace muchos años atrás, no veo muchas mujeres. Entonces, creo que me gustaría que reflexionemos un poco sobre esto, ¿no? Sobre por qué las mujeres no terminan de aceptar que hay un espacio que, digamos, que está pidiendo, que la población está pidiendo, ¿no? Que lo necesita la sociedad, el liderazgo femenino que reviste de otras características, ¿no? ¿A qué crees que se debe esto, ¿no? Más allá, obviamente, de cuestiones como que la mujer se tiene que ocupar de la familia y de los chicos, sobre todo cuando son chicos, ¿no? Pero ¿a qué otros factores vos creés que se debe todo esto?
Sí, sí. Es cierto que las mujeres no se tienen que dedicar, sino que tienen como, la verdad que sería ideal cuando hay una pareja que ambos repartan su tiempo, el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, esté repartido, ¿no? Y eso daría más la posibilidad a que las mujeres puedan emprender, puedan generar sus pymes. O sea que hay bastantes mujeres liderando, las conozco, por supuesto desde la Fundación Flor tenemos un programa que se llama Mujeres en Decisión y ahí hay pymes brillantes. Justamente tengo una con la que hablo bastante seguido, que es embajadora de la Fundación, que está trabajando en Vistage estos aspectos, incluso ayudando a que los varones de Vistage puedan entender cuánto más le agrega la diversidad, para que ellos en sus pymes puedan tener más mujeres en espacios de decisión. En Flor tenemos muchas empresarias y emprendedoras mujeres. Lo que falta a veces es visibilidad y redes. Las mujeres a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene de participar en esos espacios. Ahora estamos como floreando Vistage, decimos, donde empieza a haber mujeres que participan activamente en esos espacios y de por sí, como decís vos, hay organizaciones que nos reconocen como que tenemos mujeres y cuando quieren incorporar, se dan cuenta que tienen pocas mujeres, vienen a Flor y nos dicen, sugerinos, recomendanos, empresarias, ejecutivas, sub 40, que queremos incorporarlas en la comisión directiva. Sí es muy interesante la apertura que hay y la conciencia de que tenemos que tener otras miradas, otras voces, o porque está de moda o porque se dieron cuenta del valor que agregan. Así que este movimiento se está dando, claramente yo quisiera que sea mucho más rápido, no me gustaría morirme sin ver el cambio o por lo menos la equidad en todos los espacios, en las organizaciones como Vistage, como las tantas que hay, y en eso estamos trabajando fuertemente. Es más, puedo recomendarte algunas pymes muy interesantes para que te hablen de su problemática, de su dificultad y de cómo van trabajando este aspecto, porque uno no se queda pensando, uy, este problema, las flores, decimos nosotros, son motores de cambio, van polinizando los distintos espacios. Así que yo encantada de presentarte después algunas que te van a hablar muy bien de estos temas, mejor que yo. Andrea, ¿qué cosas hoy te preocupan, ocupan tu tiempo, tu pensamiento, sobre qué cosas reflexionás? O sea, estás cerca de cumplir, perdón que revele tu edad, pero igual es casi sos un personaje público, estás a punto de cumplir los 60 pirulos, que ya, digamos, sos una mujer hecha y derecha, una empresaria consumada, una voz de autoridad, o sea, tenés un par de mochilas arriba tuyo bastante importantes, entonces se esperan cosas de vos. Ahora, ¿sobre qué reflexionás, no? ¿Te imaginaste haber llegado hasta donde estás cuando eras chica, cuando eras esa chica de Carlos Casares, inocente, que estudió en una escuela pública, de un pueblito chiquitito? Entonces digo, yo creo que hay una etapa donde las nuevas generaciones vienen con un mundo muy complejo, ¿no? Un mundo que atravesó una pandemia, un mundo donde hay mucha polarización, ¿no? Donde en nuestro país particularmente está esta famosa palabra que yo detesto, que se llama grieta, ¿no? Un mundo bipolar, y nosotros estamos hablando de diversidad, estamos hablando de inclusión, de mezcolanzas, ¿no? De uniones, ¿no? Que es lo que produce esta mezcolanza. Entonces, dos preguntas. Primero, ¿te imaginabas ser el personaje que hoy sos o la persona que hoy sos? Y segundo, ¿qué ocupa en tu cabeza hoy, digamos? ¿Cuáles son tus pensamientos frecuentes? Yo fui educada en una cultura también patriarcal y machista, digamos, entonces yo soñaba ser la secretaria de mi papá. Jamás imaginaba ser la socia de mi papá o ser un par de mi papá. Esta es la verdad. Con los años fui aprendiendo y haciéndome resiliente y dije, yo quiero, yo puedo y yo voy a ser protagonista y voy a ser empresaria, pero no era lo que imaginaba cuando era chica. Me decís, me imaginé lo que iba a hacer hoy, la verdad que no, sí, digo que soñaba en grande, eso sí. ¿Qué imagino? Bueno, vos dijiste justo el tema, yo estaba tratando de anotar, lo que ansío es mucho más diálogo en Argentina y en el mundo, mucho más unión,
mucho más liderazgos y organizaciones responsables. Flor es fundación, liderazgos y organizaciones responsables. O sea, lo que quiero es muchas más personas de todos los géneros que funcionen de otra manera, que funcionen dándose cuenta que hay que entender distintos puntos de vista, que hay que, si estamos en lugares de decisión, tenemos que contemplar a todos los grupos de interés, que tenemos que dialogar, que tenemos que tomar decisiones en conjunto, no pensar solo en nosotros, sino pensar en el bien común, que tenemos que rendir cuentas, que tenemos que ser transparentes, que tenemos que desarrollar a otras personas y no quedarnos nosotros siendo los líderes o los ídolos únicos, sino que necesitamos muchos colectivos trabajando en conjunto, que necesitamos organizaciones responsables. Si tenemos líderes responsables, las organizaciones van a ser responsables. Organizaciones que no piensen solo en los ingresos monetarios, sino que piensen en mejores propósitos, propósitos que contemplen lo social, lo ambiental, la gobernanza. Se habla de ASG, es ambiente, sociedad y gobernanza. Creo que hay que pensar mucho más en eso, mucho más en trabajo en redes, menos en las estructuras anteriores, mucho más salir del control para pasar a darle a las personas mucho más poder, para que tengan autonomía, con responsabilidad, salir de pensar que cuanto menos cuento a los demás, más poder tengo, sino cuanto más transparentes somos, más aprendemos. Y sueño con eso, sueño con más líderes y organizaciones responsables en Argentina y en el mundo. Y si me decís qué estoy haciendo yo, para mis 60 pienso que he hecho un bastante buen trabajo, o por lo menos todo lo mejor que pude para florear Argentina. Estamos floreando Latinoamérica, estamos avanzando en África y pienso que hay que florear el mundo. Así que por eso somos muchas mujeres, más de 1000 en la red de Flor, tratando de florear el entorno, empezando por nuestro metro cuadrado, desde ahí muchos kilómetros cuadrados, para ver cómo podemos hacer para expandir esta forma de hacer las cosas, de funcionar todos los días, en todo lo que tiene que ver con Argentina, en toda la sociedad. Si hay líderes responsables y organizaciones responsables, tendremos una sociedad más responsable. Y eso es lo que quiero. No puedo decir solo para mi nieto, que tengo un nieto, para mis hijos, la quiero para mí. Yo no me quiero morir sin ver esto.